Buenas noches con todos, bienvenidos a la cuarta Semana Internacional en Agronegocios. Mi nombre es Soraya Carrillo de la Maestría en Agronegocios. El día de hoy corresponde al tema del emprendimiento rural. Están presentes con nosotros la doctora Paola Suárez de la Universidad de La Salle, el doctor Leoncio Fernández Gerí de la Maestría en Agronegocios y la magíster Karina Yachi del Pino. Para dar inicio, invito al doctor Leoncio Fernández Gerí, coordinador de la maestría. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesores Paola Suárez, Karina Yachi. Buenas noches, Soraya Carillo, de la maestría. Quiero dar la bienvenida en especial a la doctora Paola Suárez, especial en nuestro agradecimiento. Igualmente, aprovechar esta oportunidad para saludar a nuestros colegas docentes y alumnos de las maestrías de La Salle, en especial, por ejemplo, al doctor Santiago Sáenz y a la maestría de agronegocios también de Bucaramanga, de la Universidad de Santo Tomás. Nosotros desde la Universidad Agraria tenemos muy buenas relaciones y grandes experiencias académicas ya de hace más de una década con las maestrías de agronegocios de Bucaramanga y Bogotá. Así que esta vez nos reunimos, por ejemplo, para compartir los retos y las oportunidades que tenemos en común, con temas, por ejemplo, como el emprendimiento, el desarrollo rural, la agricultura familiar. Vamos a escuchar un valioso aporte para conocer cómo justamente aprovechar las oportunidades o enfrentar los problemas, con políticas, con enfoques similares, pero también otros distintos. Así que una vez más, gracias y bienvenidos a todos. Continuamos con Soraya, por favor. Muy bien, hemos escuchado al doctor Leoncio Fernández Gerí, coordinador de la maestría. Le agradecemos su participación. Con nosotros está nuestra expositora, la doctora Paola Suárez, docente de la Universidad de La Salle en Bogotá, Colombia. Es magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia y de School of International Public Affairs de la Universidad de Colombia de Nueva York y del Instituto de Estudios Políticos de París, especialista en gestión aduanera y tributaria y abogada de la Universidad Católica de Colombia, docente pregrado y posgrado, coordinadora del Nodo de Innovación Social del Hub de Emprendimiento e Innovación de la Universidad de La Salle, miembro de la Red Universitaria de Emprendimiento y coordinadora del Observatorio Universitario de Innovación y Emprendimiento. Desde el año 2017 ha participado en diferentes eventos académicos relacionados con temas de emprendimiento, emprendimiento rural, responsabilidad social universitaria y asuntos de derechos aplicados a la empresa. Adelante, doctora Paola. Bueno, Soraya, muy buenas noches para ustedes, al doctor Leoncio, muy buenas noches a la profe Karina. Muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Les agradezco muchísimo esta invitación a esta Semana Internacional de Agronegocios de la Maestría. Como lo mencionó el doctor Leoncio, es realmente un placer poder acompañarlos y poder seguir fortaleciendo esos vínculos que han unido a la maestría de agronegocios de la Universidad de La Molina y la maestría de agronegocios de la Universidad de La Salle. Pues también súper agradecida con el profesor Santiago Sáenz porque, como lo mencionaba el doctor Leoncio, nos permitió hacer este contacto. Pues también a la maestría de agronegocios está conectado el doctor Oscar Garavito, que es el director de la maestría de agronegocios de la Universidad de La Salle. Entonces también a todos, pues muchas gracias por este espacio. Espero que lo que les quiero contar un poquito y este espacio de reflexión sobre todo de algunos conceptos y algunos elementos que se han venido trabajando en torno al emprendimiento y particularmente al emprendimiento rural, pues les aporte a ustedes como estudiantes y como ya maestrantes en el tema de los agronegocios. Entonces, si ustedes me permiten, pues voy aquí a arrancar mostrándoles, quiero compartir con ustedes una presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues con mucho gusto voy a estar pendiente ahí en el chat para todas esas cosas que me quieran ir preguntando. Sé que al final tenemos como un espacio de preguntas y pues con mucho gusto vamos a estar aquí atentos a esto. Soraya, ¿me confirmas? Creo que ya se está viendo la pantalla, ¿cierto?
Sí, es correcto, doctora. Se está viendo ya la pantalla y como usted mencionó, por favor, al finalizar la exposición, nos puede dejar por mensaje todas sus consultas que la doctora Paola nos lo va a resolver. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues, como les decía, encantadísima de estar en esta invitación. Un poco cuando me invitaron, cuando hablé con el doctor Leoncio, estuvimos pensando frente a qué elementos podríamos estar abordando la temática y decidimos denominar este espacio y esta conversación Emprendimiento Rural, Bionegocios y Negocios Verdes. Y sobre todo un poco lo que les quiero compartir y les quiero mostrar es algunos retos, unas oportunidades que hay asociadas al tema de los bionegocios, los negocios verde y evidentemente cómo podemos conectar estos asuntos con los agronegocios, ¿vale? Bueno, eh, por ahí tenemos al profe Santiago también que llegó y tiene su micrófono habilitado. Bueno, pero antes de hablarles de estos retos y estas oportunidades, quisiera pues empezar a hablar un poco de esos dos conceptos, el concepto de bionegocios y negocios verdes. Me imagino yo que ustedes lo han venido trabajando mucho en el marco de sus procesos de formación en la maestría de agronegocios. Sin embargo, quiero como contarles algunas cosas frente a esos dos conceptos para lo que vamos a hablar de los retos y las oportunidades. Quiero empezar con algo de pronto al revés, si lo queremos ver así, y quiero no empezar contándoles qué es un bionegocio y qué es un negocio verde, sino quiero tomar un ejemplo y a partir de ese ejemplo que entre todos podamos identificar si esto que les voy a mostrar es un bionegocio, si esto que les voy a mostrar es un negocio verde y si dentro de estas dos categorías está en una categoría específica que ahorita les muestro en los bionegocios y en los negocios verdes. Y el ejemplo que les quiero mostrar está asociado a un recurso de la biodiversidad. Personalmente me parecen un recurso de la biodiversidad fabuloso que son las mariposas. Ustedes saben que en el caso de nosotros aquí en Colombia, el recurso alrededor de las mariposas es un recurso supremamente valioso. Tenemos en ciertas zonas detectadas más de 500 especies nativas, es decir, especies originarias de Colombia de mariposas. Y pues obviamente hay unas zonas muy reconocidas. Los que conozcan Colombia, espero pues que hayan podido tener la posibilidad de conocer zonas tan lindas en Colombia como el eje cafetero. El eje cafetero pues ha creado una serie de elementos asociados al tema de las mariposas. Entonces, las mariposas como recurso de biodiversidad se ha venido utilizando de diferentes maneras y una de las maneras en que se ha venido usando es a través de algo que se han denominado los mariposarios. Entonces, aquí tienen un ejemplo de uno de los mariposarios en el mundo más famosos. Este mariposario queda en Málaga, en España. Es un mariposario a cielo cerrado, entonces les voy contando cosas de los mariposarios. Los mariposarios normalmente funcionan en dos formas. Tenemos mariposarios a cielo cerrado y mariposarios a cielo abierto. Este concretamente es un mariposario a cielo cerrado. Tiene algo así como una construcción de poco más de 2000 metros cuadrados dedicados al tema del negocio asociado a las mariposas a través del mariposario. Su construcción, su arquitectura es muy interesante porque es una construcción estilo tailandés, entonces se inspiraron en las pagodas tailandesas para construirlo y uno de los elementos más interesantes es que no solamente se inspiraron en las pagodas tailandesas para construirlo, sino que además todos los materiales de construcción vinieron desde Tailandia para poder montar el mariposario. Tienen una exhibición muy grande, son de las exhibiciones de mariposas más grandes que tenemos hoy en el mundo. Estamos hablando entre 1500 y 2000 mariposas, de las cuales 70% son propias y 30% son mariposas que importan. Entonces, para que se vayan dando una idea hacia dónde estamos enfocando este tema en este negocio en específico. Aquí hay una pequeña fotografía de cómo es por dentro del mariposario. Básicamente lo que hace un mariposario a cielo cerrado como estos es que replica las condiciones naturales en las cuales se crían y se desarrollan las mariposas y un poco lo que establecen es que en ese proceso de desarrollo organizan guías, organizan visitas guiadas pues para que la gente, los turistas puedan conocer estas diferentes especies de mariposas. Entonces ahí hay un tema de flora muy importante porque las mariposas necesitan unos árboles, por ejemplo, para hospedarse y otros árboles para alimentarse y eso es un poco lo que replican ellos en este mariposario.
Este es muy distinto, los que conozcan México, entonces los llevo de España a México. En España creo que hay un atractivo turístico muy importante que es el Parque Xcaret, y el Parque Xcaret, justamente aprovechando también este tema de la biodiversidad en mariposas, tiene un mariposario distinto al que les estaba mostrando en España. Este mariposario es un mariposario a cielo abierto. Yo creo que ustedes saben cuál es la mariposa reina en el Parque Xcaret. Las mariposas monarca, que además tienen una historia súper bonita de migración. Entonces el Parque Xcaret, además de la mariposa monarca, tiene albergadas 20 especies regionales, tiene 3.500 metros dedicados al tema de las mariposas, pero sobre todo este caso se los quiero contar porque este es un mariposario a cielo abierto, muy diferente al que les acabo de mostrar en el caso de Málaga en España. Y pues obviamente no podía dejar yo de mostrarles el mariposario del Jardín Botánico del Quindío, muy cerca a la capital del Quindío, que es una ciudad aquí en Colombia que se llama Armenia. Hay un municipio muy cercano, que es el municipio de Calarcá. En el municipio de Calarcá está el mariposario. A mí me encanta esta foto, me parece que es de las fotos más bonitas del mariposario. Es un mariposario a cielo cerrado, no es a cielo abierto, es decir, como el modelo que les mostraba en España. Lo bonito es que se construyó pues haciendo una infraestructura que efectivamente evoca las mariposas. Uno separa, estas fotos siempre uno las toma en unas torres que hay de avistamiento ahí en el Jardín Botánico, y esta es típica foto que si van a ir a conocer el Jardín Botánico, por favor no se la pierdan y tómense una foto de ese estilo. Es más pequeño, ¿no? Es mucho más pequeño que el de España, estamos hablando de algo así como 680 metros cuadrados, estamos hablando de 1.500 mariposas, sobre todo pues especies nativas, y más o menos estamos hablando que ahí uno puede conseguir entre 40 y 50 especies. Algo interesante de este mariposario es que hay un zoocriadero, es decir, todas las mariposas aquí se crían en el mismo mariposario, no se compran, diferente a España. ¿Se acuerdan que les mostraba que yo para el caso de España 30% son mariposas importadas? Tienen algo que empezaron a trabajar antes de la pandemia, que fue un tema de mariposarios temporales, como mariposarios itinerantes. Por ejemplo, en el año 2018 en Bogotá está el Jardín Botánico de Bogotá, entonces ahí vino una de esas versiones itinerantes del mariposario, y pues se enfocan en temas muy educativos, ¿no? Entonces visitas de colegios, sobre todo para que se hacen visitas guiadas, que se conozca este recurso de la biodiversidad, y se hacen ecotalleres y se hacen procesos también de orden lúdico. Y ese, pues, ese es un mariposario. Aquí tenemos varios. Tenemos unos, por ejemplo, como el de Confenalco Antioquia, que es una caja de compensación familiar, espacio recreativo, que también montaron una especie de mariposario para aprovechar ahí el tema en la zona de Antioquia, con unas 20 especies de mariposas. Tenemos uno a cielo abierto también en la Mesa de los Santos, y el profe aquí, Santiago, nos podría hablar muy bien de este departamento que él conoce y es hijo adoptivo del departamento de Santander. Es un mariposario a cielo abierto que se llama Mauricio Babilonia, y pues fundamentalmente el principio de este mariposario es que las mariposas no están en cautiverio, por ponerlo así, sino que están libres. O sea, las mariposas van y vienen, lo que se hacen es crear espacios para que se puedan alimentar las mariposas y para que puedan crecer las mariposas, y más o menos manejan algo así como 46 especies diferentes. Y pues la zona que conecta con el Amazonas colombiano, pues también tiene una variedad importantísima de mariposas. En el departamento del Putumayo, en Mocoa, hay varios escenarios de estos. Este en específico se los quería compartir por lo siguiente. Este mariposario Paguac hace procesos de investigación asociados a cómo conservar la biodiversidad de las mariposas nativas sobre todo de la zona del Amazonas, pero además de que hace estos procesos de investigación, se ha movido a hacer, ay, perdónenme, se ha movido a hacer otro tipo de ejercicios, y en el marco de estos procesos de investigación también tiene procesos de formación y enseñanza para que visitas de colegios vayan y puedan ver el tema de cómo proteger y cuidar este recurso que se estaba perdiendo un poco. Pues tienen el laboratorio, porque acuérdense que la esencia aquí es hacer investigación, pero también están trabajando con temas de agroturismo en alojamiento y en senderos. Y este es, digamos que otro mariposario que les podría contar en Colombia.
Y llegamos a que este es absolutamente un negocio. ¿Y por qué les digo que es absolutamente un negocio? Este está ubicado en el Valle del Cauca, cerca a la ciudad capital que es Cali. Se llama, es un mariposario interactivo y les cuento un poco de esta empresa. Es una empresa colombiana que se llama Alas de Colombia. Ellos arrancaron con un negocio y el negocio de ellos era exportar mariposas, aprovechando la gran variedad de mariposas que tenemos en Colombia. Estaban haciendo procesos de exportación, pero en el marco de hacer estos procesos de exportación, pues ellos tienen que tener un zoocriadero y se dieron cuenta que aprovechando la infraestructura y las instalaciones del zoocriadero, podían tener unos recorridos. Los recorridos son autoguiados, no hay un guía, simplemente las personas pasan por el zoocriadero para entender un poco como el proceso de producción de mariposas y pues ellos tienen su línea fuerte de negocio que es el tema de la exportación de mariposas. Y es muy distinto el mariposario que ellos están pensando aquí. Ellos hacen cosas como las siguientes, porque a veces a uno le suena un poco raro exportar mariposas. Uno podría preguntarse, ¿quién compra mariposas? Ellos exportan mariposas para temas como lo que ustedes pueden ver en el costado derecho de la pantalla. Están en una línea o en un segmento de mercado que son regalos. Básicamente, hay ciertos mercados que empezaron a buscar diferentes regalos, souvenirs. Por ejemplo, cuando una persona cumple años, entonces lo que hacen es que te regalan una cajita como la que tú puedes ver ahí. Está la larva de la mariposa. Viene como un folleto con todo el tema de la evolución y la transformación de la mariposa, el tema de la metamorfosis, que además tiene un significado súper interesante. Y pues al final lo que te dicen es, mira, tú ve todo el proceso, ve cómo las cosas cambian y cuando ya tu mariposa esté en el punto de maduración, libérala y pues hacen incluso como una especie de ritual frente al tema de la liberación de las mariposas. Y también, por ejemplo, es un obsequio que se utiliza cuando hay situaciones de duelo, cuando fallece una persona también por todo este enfoque de la metamorfosis y el proceso de la vida. Pero entonces ellos empiezan a explorar muchas líneas de negocio, empiezan a hacer cosas como esta, inmortalizar mariposas, que es lo que ven en el costado izquierdo, y bueno, ahí se asocian un montón de asuntos, material POP asociado a las mariposas, souvenirs, pues cuando ya los visitantes empiezan a ir a los recorridos guiados, pues empiezan a tener las tiendas de regalo famosas que podemos encontrar en este tipo de sitios, y bueno, ahí ustedes, y les puse un interrogante porque ahí para allá empiezan a desarrollar muchas cosas. Entonces, un poco lo que les quería mostrar inicialmente con este ejemplo asociado al tema del mariposario es que yo no sé si ustedes notaron que si nos vamos al plano del modelo de negocio, todos son mariposarios, que es un poco lo que les quiero decir. En esencia se supone que los mariposarios tienen unos propósitos específicos, pero no sé si ustedes lo notan, los modelos de negocio y asociados a los propósitos que tiene cada uno de ellos son absolutamente diferentes. Entonces, lo primero que quisiera un poco que ustedes me ayudaran, ¿ustedes creerían, y antes de darles yo la respuesta, ustedes creerían que un mariposario se puede considerar un bionegocio o un negocio verde? No sé si de pronto me quieren regalar un par de impresiones ahí por el chat. Me pueden decir ahí si quieren, ustedes creen que sí es un bionegocio, ustedes creen que sí es un negocio verde, y si alguien quiere escribirnos un par de líneas de por qué cree que puede ser un bionegocio o un negocio verde, súper chévere. Yo aquí acabo de abrir el chat para irlos leyendo mientras pues les voy a contar un poco el asunto. Después de mostrarles este ejemplo, miremos entonces si efectivamente un poco de qué es eso de los bionegocios y qué es ese tema de los negocios verdes. Yo quiero aquí utilizar un referente. Este organismo es la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y la Industria, y ellos específicamente la categoría que trabajan es la categoría de los bionegocios. Entonces, si uno se va al sistema de Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas se inclina muy hacia la categoría de lo que ellos han denominado, lo que se ha denominado bionegocios. Básicamente, ¿cómo definen un bionegocio? Definen un bionegocio como negocios que están en la línea de conservación, entonces por eso siempre están como muy asociados a temas como la biodiversidad, además de que están asociados a la conservación de elementos como la biodiversidad. Lo que buscan es hacer uso sostenible de esa biodiversidad
y haciendo uso sostenible de esa biodiversidad, pues buscan hacer una distribución equitativa de recursos. Entonces aquí ven como unas alternativas de lo que uno podría llamar un poquito como un desarrollo alternativo y un desarrollo enfocado a ciertos tipos de comunidades. Evidentemente, pues es muy importante en un bionegocio que haya claridad en los derechos de uso de esos recursos, es decir, hasta qué punto lo puede usar y hasta qué punto debo entonces retribuir de alguna forma ese uso que estoy haciendo yo para lucrarme. Hay que, por supuesto, respetar el derecho de las comunidades que están asociadas a estos recursos. Hay un estricto cumplimiento de una legislación y sobre todo se habla de un tema de sostenibilidad socioeconómica. Entonces, estos son como los rasgos característicos que nos dice este organismo del Sistema de Naciones Unidas asociadas al tema de los bionegocios. Acá tenía nos decían, en Perú tenemos una empresa dedicada al bionegocio, se trata de Morfosapi, que comercializa mariposas de alas azules y se integran con el bioturismo. Súper bonito, me imagino que estas mariposas de alas azules deben ser muy bonitas. Yuri decía que para ella esto es un bionegocio, ¿vale? Y Luis Diego decía, es un negocio muy interesante, pero se necesita más investigación sobre la influencia en los ecosistemas y concretamente nos estás hablando de un ecosistema en el Perú, dice en Machu Picchu, Cusco, hay mariposas, pero no tiene el apoyo de las autoridades. Y efectivamente, miren que en Colombia hay zonas en que de pronto este tema podría ser un poco más claro. Yo les mostré ahí, yo creería que uno de los mariposarios más emblemáticos en Colombia, que es el del Jardín Botánico, en la zona del eje cafetero, porque además la zona del eje cafetero ha sabido hacer muy bien la conexión con muchos elementos y recursos de la biodiversidad, pero hay departamentos, por ejemplo el Casanare, yo no sé si ustedes lo saben, la Universidad de La Salle tiene una sede en Yopal y pues justamente el profesor Santiago Sáenz trabaja ahí, que además es un proyecto súper bonito de la universidad, que es el proyecto de Utopía. Y nosotros hace un año y medio más o menos estuvimos trabajando ahí con el clúster de turismo y nos encontramos que el departamento del Casanare tiene un potencial, por ejemplo, con recursos biodiversos asociados a las mariposas impresionante. Más o menos del Casanare, un poco con la exploración que hicimos con el clúster del turismo, nos encontramos que del Casanare hay al menos unas 50 a 60 especies de mariposas nativas, es decir, propias del departamento del Casanare. Y por ejemplo, en el campus de Utopía de la universidad, había una bióloga que estaba haciendo este levantamiento y el inventario final determinó que en el campus al menos había presencia de entre unas 25 y 30 especies diferentes de mariposas, porque un poco también se estaba pensando en un modelo de negocio que se pudiera apalancar en esas cosas. Pero en el Casanare, aunque se han empezado a hacer estos ejercicios, también no hay todavía claridad de cómo hacerlo. Les mostré un mariposario en el departamento de... les mostré un mariposario en la ciudad de Mocoa o cerca a la ciudad de Mocoa, que esto digamos que está muy conectado hacia la zona de la Amazonía colombiana y ahí también hay unos ejercicios muy interesantes, pero miren que, por ejemplo, uno se encuentra con cosas como que quienes están instalando los mariposarios no son colombianos. Nos encontrábamos en el caso de Mocoa con dos mariposarios, uno muy de orden de investigación, que era el que les estaba mostrando, otro que sí es claramente un ejercicio privado, un ejercicio apalancado a temas de turismo de naturaleza, pero ninguno de los dos, las personas que estaban en la coordinación eran colombianas. Incluso uno, y se los cuento porque fue una experiencia que a uno le parece muy particular, uno, quienes coordinan todo el tema son unos franceses que decidieron irse a hacer turismo por todo el mundo, llegaron a Colombia, les encantó esta zona, se quedaron ahí, montaron el mariposario y para entrar ahí no es sencillo, o sea, aparentemente tú pagarías por entrar, pero no es tan fácil, ¿no? Solamente reciben turistas extranjeros, o sea, se enfocan a los turistas no colombianos que van a conocer eso. Como colombiano para uno es complicadísimo poder llegar a entrar ahí. Entonces, sí hay varias cosas ahí presentes con eso. Y me dice Silvia, el concepto de bionegocio en Perú aún se confunde y me decía que el doctor Leoncio
1.300 especies de las mariposas del Perú se encuentran en el Manú, tal vez creo que es, que él nos estaba contando ahí. Bueno, muchas gracias ahí por sus comentarios y aquí sigo con el chat abierto para todo lo que me quieran ir contando asociado con esto. Miren que si uno ve esta definición, uno podría empezar a inclinarse a que efectivamente las mariposas y los mariposarios pareciera que podrían caber en esta conceptualización. Aparentemente, pues como que varios de estos elementos que nos cuenta este organismo de Naciones Unidas parecen cumplirse en el caso de los mariposarios. Y efectivamente hay algunos en los que se ve más claramente el asunto, ¿no? Por ejemplo, en el que les mostraba el Jardín Botánico en Armenia, efectivamente hay un tema muy fuerte de conservación. No solamente el tema de las visitas y demás, sino que el zoocriadero tiene el propósito de guardar material genético asociado a las mariposas, hacer reproducción de mariposas, pues también para repoblar ciertos escenarios que se estaban quedando sin algunas variedades propias de la zona del eje cafetero. Pero entonces miremos un poco en esa misma línea. Cuando uno empieza a rastrear el concepto de bionegocios en otras fuentes teóricas y en otros, digamos, que autores al respecto, uno podría decir que casi todas las personas que han hablado y han venido como conceptualizando este tema de los bionegocios, casi que uno podría encontrarse como tres enfoques. Entonces ustedes, todos los autores que lean sobre bionegocios y perdón porque yo podría estar aquí haciendo un ejercicio muy reduccionista, pero si uno empieza a leer un poco sus conceptualizaciones, yo les diría que uno puede encontrarse como tres enfoques en los que se ha abordado este tema de los bionegocios. Un enfoque que es un enfoque asociado al tema de cadenas de valor y entonces un poco quienes ven el bionegocio de esta manera hablan de elementos como la articulación de actores de una cadena productiva. Digamos que aquí el valor como central de que algo sea un bionegocio es que fundamentalmente yo empiezo a implementar prácticas sostenibles para el uso de recursos naturales. Entonces, los que están como en esta situación asocian bionegocio a que yo use recursos de la naturaleza, pero que use esos recursos de manera sostenible. Y pues obviamente el componente de conservación es muy importante ahí en este enfoque de las cadenas de valor. Hay otro grupo de teóricos que cuando conceptualizan el tema de bionegocios lo hablan en un enfoque de manejo adaptativo. Entonces aquí básicamente el corazón tiene que ver con prácticas sostenibles, con un tema de cómo hacemos para minimizar el impacto sobre las especies y los ecosistemas y cómo mejoramos continuamente las prácticas productivas. Entonces un poco los de este enfoque de manejo adaptativo señalan que yo un bionegocio lo podía tener en cualquier tipo de negocios, en cualquier tipo de práctica productiva. En tanto, en esa práctica productiva yo minimice mi impacto sobre los ecosistemas en los que trabajo y haga prácticas sostenibles. Entonces, eso podría ser también un bionegocio. Y tenemos un tercer grupo que al definirlo le da un enfoque más ecosistémico. ¿Qué quiero decir con que le dan un enfoque más ecosistémico? Digamos que para quienes hablan de bionegocios en ese enfoque, lo asocian a temas que tienen que ver no solamente con asuntos medioambientales, asuntos ecológicos, sino que también tiene que ver con asuntos sociales y creo que era muy el comentario que nos hacían hace un ratico sobre el tema en Cusco, porque efectivamente dice, mire, yo no podría concebir un bionegocio donde solamente se verifica el impacto de orden ecológico, sino que aquí hay que revisar un tema también del entorno social y estos van muy en la línea de lo que se denominan responsabilidades sociales y responsabilidades ambientales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, evidentemente sí hay unos asuntos como comunes y hay como unos elementos como distantes entre uno y otro, unos elementos diferentes frente a qué es y qué no es un bionegocio. De pronto, miren, si uno se va por el lado del enfoque de manejo adaptativo, le va a dar cabida a muchos elementos, a muchos negocios con el carácter de bionegocio. Cuando uno revisa este enfoque de manejo adaptativo, prácticamente que cualquier negocio, sobre todo en el sector rural, uno podría calificarlo de bionegocio y podría calificarlo de bionegocio si garantiza que está disminuyendo el impacto en el ecosistema y que está haciendo prácticas sostenibles. O sea, les diría yo que esto es como más genérico, es un enfoque que
cubre muchísimos más negocios, diferente a cuando uno mira, por ejemplo, el enfoque de cadena de valor, donde el enfoque de cadena de valor tiene que ver más con recursos de la biodiversidad, o sea, ya empieza como a segmentarme más el tema y señala cómo hacemos prácticas de uso sostenibles, pero para esos recursos de biodiversidad. Y bajo esa lógica, no cualquier negocio rural, por ejemplo, podría ser considerado un bionegocio. Y con el enfoque ecosistémico, pues creo yo que le da una dimensión adicional, que es esa dimensión de pensarnos en los asuntos de orden social, ¿vale? Uno puede inclinarse teóricamente por el que considere sea el más pertinente. Sin embargo, yo un poco lo que les quiero mostrar es, pues desde el punto de vista teórico, no tenemos un concepto único de qué es y qué no es un bionegocio. Hay elementos mucho más genéricos, hay otros que son un poco más específicos. Y si uno lo quiere ver, yo ahí plantearía que hoy puede haber un primer reto y puede haber un primer reto, diría yo, desde la política pública, no en el entendido de que todos debemos entender lo mismo, ¿no? Porque yo creo que si hay algo muy bonito en la academia, es que en la academia hay espacio para diversas posturas y para diversas formas de ver un mismo asunto, pero sí efectivamente cuando uno, por ejemplo, en política pública quiere empezar a darle un relieve, quiere hacer una apuesta concreta por algo que quiere llamar bionegocio, pues creería yo que en la política pública sí hay que hacer una apuesta, hay que decir, bueno, nos vamos a decantar por entender por bionegocio todo, siempre y cuando tenga minimizar impacto en el ecosistema en el que está o no. Para nosotros bionegocios son unos temas muy específicos asociados a la biodiversidad y solamente eso lo vamos a entender por bionegocio. Entonces, desde este como recorrido teórico quería plantear un primer reto y es un reto que creo yo y lo ubico para la política pública, cómo coordinamos, cuál va a ser la apuesta, qué países como el caso de Colombia, qué países como el caso de Perú, que yo diría que la mayoría de países aquí en América Latina tendrían un potencial importantísimo para desarrollar negocios en esta línea, pero pues la política pública debería ser una apuesta como muy concreta y muy clara al respecto, pues para saber hacia dónde, como que vamos a jalar y hacia dónde le vamos a apuntar todos de alguna manera, ¿vale? O pues me voy por lo que dice el sistema de Naciones Unidas, ¿no? Y lo entiendo bajo esa lógica. Bueno, después de haberles mostrado como esto, mmm, al final cuando uno empieza a hacer reflexiones con este tema del bionegocio, si ustedes me preguntaran a mí, para mí, ¿qué es un bionegocio? Yo pensé en algo así como una especie de ecuación y traté como de mostrárselas aquí en esta presentación de apoyo que estoy utilizando. Y en esa ecuación, ¿qué les diría yo que son como los componentes de un bionegocio? Yo les diría que básicamente aquí se suman tres componentes y el primer componente es el componente del tema de procesos productivos y eso un poco se los quiero como decir porque al final esto tiene un apellido y es el apellido negocio. Entonces, efectivamente, ese apellido negocio lo debe llevar a uno a pensar en este componente de procesos productivos, pero un segundo componente que creo yo que es el que le empieza a uno a perfilar qué es y qué no es un bionegocio, es el asunto de una apuesta no de manera implícita, sino una apuesta de manera tácita por el tema del cuidado del medio ambiente, por el tema de la conservación, pero pues ese cuidado del medio ambiente, el tema de la conservación se concilia con cómo se puede aprovechar eficientemente esos recursos y sumada a esa ecuación uno podría decir al final lo que me resulta, podríamos decir, es un bionegocio. No les podría decir qué tanto de cada cosa habría que ponerle a esta ecuación, si le tenemos que poner más proceso productivo, más aprovechamiento eficiente, más cuidado del medio ambiente, pero sí creo yo que uno podría señalar que estos tres elementos, desde lo que he revisado teóricamente y digamos que en la experiencia de algunos negocios, yo creería que estos elementos son los que uno al final le permitirían decir son rasgos identitarios de algo que estamos intentando conceptualizar y que estamos intentando llamar bionegocio.
chévere, y ahí sí podemos conversar lo que tanto necesitamos de qué, si necesitamos más tema, de que sea más enfocado al tema de conservación y cuidado del medio ambiente que a temas de procesos productivos, o si más enfocado al aprovechamiento eficiente de los recursos. Creo que eso es una discusión que está súper abierta para que la hagamos desde la academia y desde los emprendedores y los empresarios para saber cómo balanceamos esta ecuación para al final tener bionegocios. Les cuento qué pasa aquí en Colombia. Aquí en Colombia, cuando uno empieza a revisar la política pública, es muy raro encontrar el concepto de bionegocio. Aquí en Colombia, nosotros nos decantamos por un concepto que es el concepto de negocios verdes. Por eso, entonces, ahí les cuento un poco de por qué el título de la charla es Bionegocios y Negocios Verdes. Entonces, nosotros aquí en Colombia, efectivamente, desde la academia uno puede empezar a buscar el asunto de los bionegocios y puede encontrarlo. Sin embargo, en la política pública, la categoría que va a encontrar con mayor frecuencia es la categoría de negocios verdes. Lo que les puse aquí en la presentación es la definición textual que está en nuestra política nacional, en nuestro Plan Nacional de Negocios Verdes, que en el caso colombiano está coordinado por un organismo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Vivienda. Y ahí, efectivamente, en esa definición nos dicen, mire, para nosotros, en la política pública, un negocio verde es un negocio que contempla actividades económicas en donde se ofertan bienes o servicios que generan impactos ambientales positivos y además incorporan buenas prácticas ambientales. Entonces habla de las dos cosas, generar impacto positivo e incorporar buenas prácticas ambientales. Miren lo que les decía del enfoque ecosistémico, pero no solo ambientales, sociales, económicos, pues no hay que olvidar que es un negocio con un enfoque de ciclo de vida que contribuye a la conservación del ambiente como capital natural que soporta el desarrollo del territorio. Y se las quise mostrar textualmente porque si uno mira esta definición y la comparamos un poquito con los elementos que les mostré conceptuales de los bionegocios, aquí hay muchas cosas que se traslapan, no sé si ustedes lo notaron, y se traslapa con diferentes enfoques. Si me preguntan, yo les diría que tratamos en la política pública colombiana de irnos más por un enfoque tal vez ecosistémico, pero nos estamos traslapando con varios de esos elementos que conceptualmente se han abordado de qué es un bionegocio. Pero, pues insisto, en Colombia el término bionegocio lo usamos en diferentes escenarios, pero en la política pública usamos es el concepto de negocios verdes. Podría uno decir, pues en últimas terminan siendo sinónimos por los elementos que uno puede encontrar. Básicamente, un poco como cuando uno mira toda la política nacional colombiana en torno a los negocios verdes, de por qué son importantes promover los negocios verdes, de por qué se hizo una apuesta a nivel nacional de promoción de negocios verdes, pues hay varios racionamientos, incluso ahí hay 12 principios en la política pública. Quise como mostrarles 4 asuntos que siempre que uno mira estos asuntos, siempre que escucha a los organismos públicos colombianos sobre el tema de negocios verdes, son como asuntos centrales de por qué en Colombia particularmente hay que promover este tipo de negocios. Entonces dicen, mire, es que este tipo de negocio promueve no solamente para patrones de producción, sino que además promociona patrones de consumo sostenible de bienes y servicios de negocios verdes y sostenibles. O sea, con negocios verdes podemos apalancar no solamente la producción sostenible, sino que además podemos apalancar el tema del consumo sostenible. Lo segundo que siempre se menciona en la política pública colombiana es que además propicia la creación cultural y se alinean principios ambientales, sociales y éticos, y por esto les digo que yo creo que el enfoque que nos fuimos acá fue más un enfoque ecosistémico. Dice que además facilita las decisiones que toman los consumidores, porque al momento de elegir un bien o un servicio, por las tendencias, y aquí sí, pues los expertos en mercadeo nos pueden ayudar, las tendencias de consumo nos dicen que cada vez tenemos consumidores que se informan más, o sea, ya no es raro que una persona en un supermercado se tome un tiempo para leer qué dice la etiqueta, para verificar información asociada al producto que está comprando y que quiere usar. Entonces, un poco lo que dice ahí es el asunto de manejar negocios verdes puede ayudar con esas tendencias que se están viendo en los mercados y pues adicionalmente
puede fortalecer y visibilizar la oferta de bienes y servicios, no solamente en los mercados nacionales, sino en los mercados internacionales. Y miren ustedes aquí cómo empieza a conectar el asunto de los negocios asociados particularmente a estos asuntos. Me decía aquí Silvia, la definición para Colombia es negocios verdes. Para Perú, uy, muchas gracias Silvia, perdóname, decía econegocios. ¿Cuál sería la diferencia? Si tú me preguntas, en el caso de nosotros en Colombia, la definición entre negocios verdes y bionegocios, yo diría en Colombia que nosotros el término negocio verde lo estamos utilizando muy en el sentido de lo que es un bionegocio. En el campo internacional, y yo creo que esto está muy permeado también por el sistema de Naciones Unidas, el concepto que más se acuña es el concepto de bionegocio. Seguramente tendríamos que mirar de pronto en la política pública del Perú cómo está definido un econegocio para ver si efectivamente es como pasa aquí en Colombia, como en la línea de los bionegocios o si se trata de una categoría especial. Porque ahorita les voy a mostrar subcategorías para que vean cómo empieza a dividirse todo este tema de los negocios verdes y de los bionegocios. Em, en el caso, por ejemplo, de nuestra política pública nacional, de negocios verdes, acuérdense que esa fue como la categoría que le dimos, básicamente se estableció que son como tres categorías, que cuando se está hablando de negocios verdes se está hablando como de tres elementos o de tres asuntos. Todo lo que tiene que ver con bienes y servicios sostenibles que provienen de los recursos naturales, todo lo que tiene que ver con los mercados de carbono y aquí me encantaría que pudiéramos hacer una conversación sobre este tema de los bonos de carbono porque esto tiene unas críticas bastante fuertes, pero pues en nuestra política quedó el tema de mercados de carbono y quedó todo el tema de ecoproductos industriales que también hay unas críticas muy fuertes en este asunto de los ecoproductos industriales. Entonces, por ejemplo, en nuestra política pública nacional, cuando hablamos de negocios verdes, estamos hablando de negocios que están asociados a alguna de estas categorías, o bienes y servicios que provienen de los recursos naturales, que era como la concepción clásica de los bionegocios. Tenemos el tema de ecoproductos industriales y tenemos el tema de mercados de carbono. Y cuando uno explora por dentro, por ejemplo, empieza uno a encontrarse como con subcategorías como esta que les estoy mencionando acá. Entonces, ¿qué son bienes y servicios provenientes de recursos naturales? Entonces se habla de cosas como negocios para la restauración. Entonces, esos mariposarios que hacen ejercicios de conservación de las especies nativas estarían en esa línea. El tema de biocomercio estaría incluida en esta categoría y el tema de agroecosistemas sostenibles. Esas serían como las subcategorías que corresponderían a esta categoría. Y por ejemplo, en el tema de mercados de carbono, se manejarían como dos asuntos, lo que se llaman los mercados regulados de carbono y lo que se llaman los mercados voluntarios. Y sobre todo en este tema de los mercados regulados es en donde yo más siento que hay como una discusión muy fuerte porque pues evidentemente tenemos planteamientos de organizaciones que dicen el asunto de los mercados de carbono regulado casi que se volvió una autorización tácita a ciertos empresarios y a ciertos estados para que sigan emitiendo gases de efecto invernadero por encima de los topes que se suponen que todos habíamos negociado en el protocolo de Kioto, ¿no? Entonces hay unos reclamos muy fuertes en decir si en el protocolo de Kioto, viendo la situación de cambio climático, se habían negociado unos topes de emisión de gases de efecto invernadero de CO2. Cuando se crea el tema de los mercados de carbono, es casi que darte la posibilidad de que tú le puedas comprar bonos de carbono a ciertos estados que no van a usar todo ese tope y tú puedas seguir emitiendo esos gases de efecto invernadero. Entonces, esa discusión es súper fuerte porque dicen, ahí hay un contrasentido y hay un contrasentido porque ¿cómo vamos a considerar eso un negocio verde si casi que le está dando licencia a algunos para que sigan contaminando? Esa es como un poco la línea argumentativa que va por ese lado. Entonces, el mercado regulado corresponde efectivamente a los bonos de carbono que podemos emitir o que pueden emitir los estados y las empresas privadas en el marco de esas cuotas o acuerdos que se hicieron de emisión.
en documentos o convenciones internacionales como el Convenio de Kioto al respecto, pero también hay un mercado voluntario que permite que, por ejemplo, compañías o empresas en el marco de sus políticas de responsabilidad social empresarial o de valor social compartido puedan hacer compra de este tipo de bonos como un mecanismo para aportar al tema de la sostenibilidad de ciertos elementos ecosistémicos. Y por el lado de los ecoproductos industriales también hay un elemento muy fuerte, porque fundamentalmente, ¿qué se entiende que es un ecoproducto industrial? Son todos aquellos productos derivados de la industria que garantizan que disminuyen el impacto en los ecosistemas. Ejemplo como clásico de que se habla en estos temas de coproductos industriales es el tema de la generación de energías con energías alternativas. Entonces, que uno puede hablar de un ecoproducto industrial cuando en lugar de hacer uso de energía fósil, reemplaza todo el uso de la energía fósil por uso de energía eólica, por ejemplo, o energía solar. Entonces, que bajo esa lógica uno podría darle la categoría a lo que termine produciendo como un ecoproducto industrial porque minimizó el impacto que en términos productivos, que en la cadena de producción puede llegar a tener eso para el medio ambiente y para el ecosistema en el que se encuentra. Entonces, creo yo que al entenderlos en esa lógica, pues me imagino que ustedes imaginarán también la discusión que hay al respecto, porque también dice, bueno, aquí realmente, ¿qué tan negocio verde es? Pues no sé, hay mucha discusión porque dicen fundamentalmente lo que usted está haciendo es reducir el impacto y muchas veces no reduce usted el impacto por una decisión consciente de lo que usted está generando en el medio ambiente, sino porque efectivamente le puede resultar mucho menos costoso hacerlo de esta manera o por incluso por los beneficios que se han creado al respecto. Moisés me dice, pero eso es países desarrollados, me imagino que estamos hablando del tema del mercado del carbono, pero países en desarrollo sí ganan por esta actividad. Y Silvia me dice, según su explicación, negocios verdes, entiendo, serían econegocios. Ah, ok, perfecto. Tendría, como te decía Silvia, que revisarlo. Yo, espérenme que yo aquí arriba en el chat veo que me pusiste un enlace, ya ahorita reviso el enlace y te diría con mayor certeza si efectivamente sí son, pero de pronto puede ser. Y un poco era lo que yo les decía, como estos son conceptos tan polisémicos, yo creo que las políticas públicas han venido como adoptando conceptos que les pueden resultar como más propios. Seguramente en nuestro caso, en algún momento se pudo observar que un concepto como negocio verde podría tener mejor resorte y por eso se decidió no llamarlo bionegocio, sino llamarlo negocio verde. Puede ser un asunto y de acuerdo a lo que tú me compartes, puede ser que en el caso de Perú se haya hecho una apuesta y en lugar de decir en la política pública bionegocios, lo denominaron econegocio, que también puede ser, ¿no? Claro, además ustedes saben que los discursos en política pública están mediados también por ciertos asuntos como tal vez el decir bionegocio no sea tan vendible en la política pública, no sea como tan reconocible por la gente y de pronto, si como en nuestro caso lo llamamos negocios verdes, pueden ser mucho más apropiado, mucho más fácil de reconocimiento y de pronto un concepto como econegocio puede ser también de mejor aceptación y mejor resorte en las comunidades en las que estoy trabajando, ¿no? Eso como puede ser una decisión que se toma desde la política pública. Bueno, pero entonces miren que yo aquí hice un ejercicio conceptual para contarles esto y les prometí que íbamos a charlar de temas de retos y oportunidades. Creo que espero haberles planteado un reto que se los mencionaba. Creo que tenemos un reto un poco como para mirar o ponernos de acuerdo cuál nos funciona. Yo no les diría creo que es más bonito negocios verdes, creo que es más bonito bionegocios, creo que es más bonito econegocio. Yo creo que ahí es importante es hablar un lenguaje que todos entendamos. Entonces, que si como en el caso de Colombia hicimos una apuesta por los negocios verdes, pues sea muy claro que es un negocio verde y que no es un negocio verde, porque a veces en el mundo del emprendimiento pasa eso, ¿no? Hay conceptos que suenan como tan etéreos, no sé si tienen como misma percepción, a veces el mismo concepto de emprendimiento es tan etéreo que
todo termina siendo emprendimiento. Entonces, un poco creo yo que un primer reto que quiero compartirles a ustedes es que creo que sí es importante tener conceptos que sean muy vinculantes, conceptos que tengan buen resorte en las personas, pero pues también que tengamos como claridades en unos mínimos para que tengamos una especie de lenguaje común. Yo creo que hay un segundo reto y ese segundo reto es que tenemos que hacer como una especie de inventario, y cuando les digo una especie de inventario es que tenemos que tener claridad si tenemos o no potencial y en qué tenemos o no tenemos potencial. Y muchas gracias por esos asuntos que me fueron escribiendo en el chat, porque efectivamente creo que ese reto quedó como muy resaltado en varios de sus comentarios. Puede ser que estemos desaprovechando muchos elementos de los cuales podríamos tener un potencial para el desarrollo de negocios verdes, de bionegocios, de conegocios o la categoría por la cual decidamos decantar el asunto. Pero sí es importante saber qué tenemos y en qué hay o no potencial. Miren lo curioso, el primer caso que les mostré de mariposarios en España, estamos hablando de un país que, si ustedes revisan cuál es la cantidad de especies nativas que puede tener, cuál es su potencial, realmente no es ni el 10% de lo que podrían tener países en Latinoamérica. Y miren ustedes cómo saben aprovechar muy bien ese asunto. Hace un par de días veía un documental de la DW, que yo supongo que todos nosotros lo hemos visto, del tema del café, como el primer comercializador de café hoy por hoy es Suiza. Y uno dice, Suiza, café, pero si Suiza no cultiva café, pues básicamente lo que hacen es que vienen a países como el nuestro, a países como los nuestros, compran café sin valor agregado, sin procesar, se lo llevan, lo procesan, lo terminan vendiendo y venden mucho más y están recibiendo el beneficio, por ejemplo, de esos asuntos, ¿no? Entonces, a veces puede ocurrir que el no saber qué tenemos no nos permite también ver ese potencial, cómo lo podemos aprovechar. Y yo creo que eso conecta con una oportunidad, conecta con la oportunidad, y a mí me parece que en estas categorías, utilicemos la categoría que queramos usar, hay un concepto central y el concepto central es biodiversidad. Y yo creo que hay una alta biodiversidad que tenemos concentrada en los países latinoamericanos, en los países de la zona andina, que seguramente nos podrían dar potencial para desarrollar este tipo de negocios, y que podríamos tener unos procesos en donde no solamente estamos pensando en los elementos económicos, que yo creo que es lo más interesante de las propuestas de todas estas categorías, sino que estamos pensando en enfoques en donde cobije el tema social y en donde cobije el tema ambiental, pues que yo creo que todas las pistas de lo que ha venido ocurriendo nos dice, pues hay que hacer unos cambios efectivamente en nuestros modelos productivos, en nuestros modelos de consumo. Yo creo que no es gratuito que asuntos como la famosa economía circular, la famosa economía verde, la economía azul, pues estén como tan en moda, tan en la boca de todo el mundo, porque efectivamente hay que tomar decisiones que cambien esos asuntos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que les quiero compartir desde aquí. Pues les agradezco mucho este espacio para conversar de estas cosas. Tienen ahí mis datos de contacto por si quieren preguntar algo en particular, quieren conocer algo adicional, y pues dejaría aquí el espacio para la profe y para las preguntas que ustedes tengan al respecto. Muy bien, agradecemos a la excelente exposición a cargo de la doctora Paola Suárez. Pueden dejarnos, por favor, sus preguntas que serán resueltas al finalizar la charla. Invito a la profesora Karina Yachi del Pino, docente de la maestría, a compartirnos, por favor, sus reflexiones sobre el tema tratado. Muy bien, muchas gracias, Soraya. Nuevamente, muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Paola, por toda la charla muy rica en muchos contenidos, y nos ha hecho reflexionar bastante acerca de las oportunidades que podemos tener por el lugar en donde estamos. Perú es indudablemente un lugar muy rico a nivel no solamente de sus costumbres, de su riqueza natural, de sus personas y de su propia cultura en sí, ¿no? Y en ese sentido, yo escuchándote miraba
atentamente algunos recuerdos que se me venían a la mente acerca de especies como la caricaya en nuestra Amazonía, o el aprovechamiento de comunidades a través de sistemas silviculturales, en donde tratan de empatar el tema de tener una economía dinámica, fuentes de ingreso, pero también el aprovechamiento de sus recursos. Y qué importante que es que tengamos una conciencia clara, ¿no? Del modelo de negocio que queremos plantear. Y aquí, con toda la gente que está presente dentro de la maestría de agronegocios, con invitados que están también fuera, siempre se ha pensado en el espacio de modelizar, ¿no? Esa idea y hacerla potencial, ¿no? Y en este potencial es ver hasta dónde puedo llegar con el emprendimiento que tengo, hasta dónde puedo llegar a nivel de la propuesta de valor que quiero crear, ¿no? Yo te escuchaba muy, muy atenta a nivel de la experiencia de los mariposarios, a nivel de los países en donde tú has mostrado de manera muy clara cómo el foco de cada uno es muy particular, porque es el valor que le quieren entregar, ¿no? Pero sin embargo cada uno de ellos contribuye en una forma especial, y yo creo particularmente que de eso se trata. En los agronegocios tenemos, más allá de los retos que tienen que ver con cómo me voy a plantear mi tipo de bionegocio, es cómo voy a aprovechar la oportunidad de la región en la cual estoy haciendo uso de las condiciones naturales, pero además del conocimiento técnico y científico. También escuchábamos muy, muy atentamente los chats y los mensajes que decían, ¿no? Es cierto que hace falta muchísima investigación para saber exactamente qué tenemos. Tú hablabas en particular, es importante como reto plantearnos, hacernos un inventario, ¿no? Y es cierto, porque si no sabemos qué tenemos, cómo podemos hacer uso de esa creación de valor, de propuesta de valor para ese mercado, que para los agronegocios es un mercado exigente, dado que estamos siempre mirando hacia afuera, ya sea por los precios o por la mayor oportunidad que puede existir. Por otro lado, me pareció súper interesante cómo una idea simple, ¿no? de un mariposario se puede transformar en una experiencia. En particular, hoy en día tratamos de trabajar, digamos, ese espacio de exacerbar esa expectativa de consumo de ese individuo, que es ese consumidor al cual queremos llegar con una propuesta interesante, pero en la construcción podemos hacer uso de múltiples recursos, ¿no? Partimos de un recurso natural que puede ser una especie, y me gustó la propuesta de Pacay, el mariposario interactivo también, en el cual el recorrido de ver la evolución, de la transformación que sucede en la mariposa, esa es la experiencia que colocamos, ¿no? Y después, a partir de ello, las múltiples líneas de negocio que hacen aprovechable y hacen rentable justamente que también se puede hacer investigación dentro de este modelo de negocio. En particular, nuestras asociaciones de pequeños productores de esta agricultura familiar necesitan mucho de ese imaginar hasta dónde puede llegar, ¿no? Hoy en día tenemos diversos tipos de emprendimientos que pueden ir asociados a un turismo vivencial, por ejemplo. Pero poco se conoce acerca de algunas especies naturales o algunos animales, y ese escaso conocimiento y esa falta de investigación hace que efectivamente no se pueda aprovechar. Por otro lado, me dejó muy, muy impactada positivamente el hecho de cómo tú pudiste enlazar rápidamente el concepto de bionegocios a través de esta escalera, ¿no? Por así decirlo, de enfoques que pueden existir. Yo en particular creo que más allá de elegir uno u otro enfoque es entender, ¿no? Hacia dónde quieres llegar con esta propuesta de negocio. Y aquí es importantísimo para todos los maestristas saber que la formulación de ese modelo de negocio tiene que ir a esa búsqueda, que la teoría nos da mucha riqueza de contenido, que los distintos autores y las investigaciones y las experiencias de Colombia o las experiencias de Uruguay, de Argentina o nuestra propia experiencia nos muestra una mirada en particular, pero sin embargo somos aún capaces de crear nuevas propuestas. A mí en particular me encantó por el trabajo que vengo haciendo, el enfoque de cadena de valor, porque entiendo
¿no? Que los productores, siendo el primer eslabón, requieren de de un espacio para que puedan tener oportunidad de introducirse en el mercado. ¿Por qué? Porque he visto dentro de todas las experiencias que son los menos favorecidos, ¿no? Pero esa realidad no se repite en todas las regiones del país. Tenemos a productores en la costa que tienen una mejor posición respecto a los de la sierra y los de la selva. Entonces, esa mejor posición me podría llevar a mí a aplicar un modelo de bionegocios más de manejo adaptativo. Pero por otro lado, nosotros dentro de nuestra política pública, a través de CERFOR, ¿no? que maneja varias líneas de aprovechamiento, de conservación y de preservación de nuestros recursos naturales, podríamos ir enfocándonos en propuestas de proyectos interesantes, mucho más integrales. En particular, ha sido muy rica la charla que nos has podido mostrar. Yo creo que uno de los retos que además tenemos que tener, tú hablabas mucho del reto de un lenguaje en común, yo creo que un cuarto reto, y me animo a decirlo, sería el compartir las experiencias en espacios de diálogo entre los países para poder construir también a partir de qué nos ha funcionado y qué no nos ha funcionado. Es cierto lo que comentas acerca de la riqueza teórica, ¿no? Y la capacidad analítica de quienes hacen investigación de aceptar las diferencias de una manera constructivista, de entender que esa diferencia nos va a llevar a un nuevo aprendizaje, a esa sinergia que muchas veces repetimos y que surge a partir de ese entendimiento, ¿no? De que hay muchas más formas de ver este espacio de los agronegocios. Yo en particular les podría comentar la gran preocupación que vimos a nivel de la especie en la reserva Pacaya samiria de las taricayas, ¿no? Que son unas tortugas pequeñitas, y cómo CERFOR trabajó arduamente para, primero, plantear el repoblamiento de las mismas, segundo, para que las comunidades participantes ahí trabajen en un aprovechamiento sostenido, pero lo que yo estoy observando desde afuera es que se carecía de un modelo sistémico que integre a las comunidades, que la regulación esté presente para ayudar a superar ciertas barreras, que también esté la academia a nivel de la investigación y que también esté todo este pool de voluntarios que han hecho distintos tipos de programas, desde aquellos que son organizados con las ONG hasta otros que son profesionales que van de manera libre a tener una intervención activa acerca de cómo podemos cuidar este planeta, de cómo podemos mejorar las condiciones. Y por otro lado, también está la industria, ¿no? Yo en particular siempre escucho a empresarios que quieren invertir y temen muchas veces que la inversión que se coloque no se recupere, pero una de las condiciones que yo observo desde afuera, por la charla que nos has mostrado, es que el escenario de los bionegocios nos puede llevar justamente a ese espacio de sostenibilidad que tanto buscamos, ¿no? Nosotros hablamos de una sostenibilidad medioambiental, pero también está para la empresa una sostenibilidad económica, ¿no? La extracción continua de los recursos no es un saco abierto y sin fin. Finalmente, si no existe una conciencia de las empresas de tener sistemas productivos que sean eficientes, un foco en el aprovechamiento de los recursos que sea amigable con este ambiente, pero además que tengan procesos productivos cada vez más responsables, vamos a llegar a esa crisis en la cual no tengamos esa materia prima para llegar a. Entonces, particularmente, el enfoque de los bionegocios no solamente para aquellos que tienen esa fórmula que tú muy bien comentaste, ¿no? Los 3 elementos, el proceso productivo, el cuidado del medio ambiente y el aprovechamiento eficiente de los recursos. No es únicamente aquellos que se enfoquen en esos 3 elementos y armen una fórmula, sino esto ya nos está tocando a todas las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en cómo vamos a lograr esos rendimientos que buscamos, y tenemos que darnos cuenta
que las condiciones del planeta, desde la tierra, el aire, el agua, las energías que usamos, cada vez nos están costando más. Y el impacto finalmente va para que tengamos esa vulnerabilidad sobre cómo conseguimos materia prima, por denominar solamente un elemento que me haga posible a mí tener el espacio segundo, que podría ser la transformación, para llegar al espacio tercero, que es colocar en el mercado distintos tipos de productos que son soluciones inteligentes, ¿no? Y ahí yo inyecto un poco este escenario que estamos viviendo de la inteligencia artificial, ¿no? A mí me maravilla cómo a partir de la investigación cada vez nos estamos acercando a soluciones interesantes, pero también creo que es importante integrar, ¿no? ¿Y por qué? Porque tú muy bien hablaste, ¿no? De este proceso productivo. En Perú cada vez hay mayor empuje a un sistema de economía circular, ¿no? Y ahí entramos en un sistema productivo más inteligente. Y cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, tenemos leyes que están siendo cada vez más asertivas. Con esto no quiero decir que nos falte todavía trabajo que hacer, pero sin embargo siento a través del recorrido que vengo haciendo en algunas regiones que hay una presencia mucho más fuerte. Hace 20 años no lo sentía de la misma manera. Y en tercer lugar, yo creo que el aprovechamiento eficiente de los recursos, y no es solamente de Perú, no es solamente una preocupación de Colombia, es una preocupación del planeta entero, ¿no? Y en ese sentido, he quedado bastante contenta, ¿no? De escucharte y también felicitarte por todo el trabajo que vienen haciendo en Colombia, en particular la experiencia y el compartir tan abiertamente de todo lo que vienen haciendo y el mostrarnos abiertamente la manera de abordar este tema también nos invita a en nuestro territorio reflexionar, ¿no? Yo me quedo con varios aprendizajes tuyos a través de tu charla, ¿no? Y en particular tengo algunos amigos que hicieron estudios en Japón acerca de bionegocios, y en ese sentido el concepto, como tú bien dijiste, no es de un lugar, el concepto está en el mundo porque la preocupación es latente. Naciones Unidas viene trabajando en función de generar líneas para que exista una intervención mucho más clara, pero igual la interpretación particular de cada emprendedor que quiera hacer un bionegocio parte de entender cuál va a ser el foco y cuál va a ser esa construcción de valor que quiera armar, ¿no? Lo interesante acá va a ser que creo que integremos también a la academia, porque hace falta, como ya lo dijeron, la investigación para poder superar aquellas falencias que tenemos y para poder aprovechar, como bien dijiste, las oportunidades que hay, ¿no? En la intervención que tengamos, siendo el productor dentro de un eslabón, siendo aquellos actores que hacemos la articulación a través de la comercialización, o siendo también consumidores, ¿no? Yo escuché un término que también me gusta mucho, que es el prosumer, ¿no? Este consumidor que también se hace productor y que interviene en la cadena mucho más activamente a través de gestionar esos residuos y volverlos, ¿no? Integrarlos nuevamente dentro del sistema y no ser simplemente un consumidor que genere a través de su consumo residuos. Y nada más, yo creo, Paola, a mí particularmente, igual que creo que todos los asistentes a la charla, me ha encantado escucharte. Agradezco muchísimo la invitación que siempre hace el doctor Leoncio, ¿no? Y bueno, esa sería mi comentario y mi apreciación. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la excelente exposición de la doctora Paola Suárez, de la presencia de Karina Yachi del Pino y del doctor Leoncio Fernández Gerí. Los invitamos, por favor, el día de mañana a tener la siguiente charla, Agro y Tecnología, un mundo de posibilidades, con Mariano Adolfo Villani. Por favor, los invitamos a todos a activar sus cámaras para poder tomarnos una foto con la doctora Paola Suárez en su despedida. Gracias.
Bueno, mientras todos activan la cámara, si ustedes me los permiten, respondo algo muy rápido que preguntaron ahí en el chat, porque preguntaron sobre el papel de la academia en el Plan Nacional de Negocios. Miren que Negocios Verdes, eso es súper nuevo en Colombia. Esta política es 2014 y tiene algo muy interesante, que tiene un estudio que se hizo para 2013 sobre la acción de varios organismos en el país en estos temas, como las corporaciones autónomas regionales y diferentes entes a nivel regional, y en eso digamos que un poco la academia jugó ahí un papel articulador. Pero pues dije, aprovecho mientras abrimos la cámara y les voy contestando esa pregunta que quedó ahí en el chat. Muy bien, ya se están tomando las fotos. Bueno, gracias una vez más. Ha sido un gusto compartir con nuestros colegas y amigos de las universidades de La Salle y de Universidad de Santo Tomás, Bogotá y Bucaramanga. A todos nuestros estudiantes y maestristas y a los participantes, muchas gracias. Seguimos celebrando el aniversario de los agronegocios y, como ya dijeron, mañana continuamos con otra interesante charla. Mucho gusto, doctora Paola. Gracias, profesora Karina. Y nuevamente igual, gracias a todos. Buenas noches, un abrazo fraterno para Muchas todos. gracias, buenas noches. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, profe. Hasta luego con todos.